Que el Señor les bendiga en esta mañana. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio de los últimos días que empezamos algunas semanas atrás. Quisiera invitarles que abran sus Biblias al libro de Apocalipsis, el capítulo 2, los primeros 7 versículos. Apocalipsis, el capítulo 2, los primeros 7 versículos. Le he puesto como título a este devocional, No dejes tu primer amor. Leamos la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Santísimo Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a ella, Señor. Ayúdanos a poner en práctica cada precepto, cada principio y cada mandamiento, Señor. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento para entender tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a empezar la segunda división que se encuentra en el libro de Apocalipsis. En una previa devocional mencioné que el libro de Apocalipsis tiene 3 divisiones. La primera división se encuentra en el capítulo 1, el versículo 19. Y en el capítulo 1, el versículo 19, encontramos esta cita que dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después. El versículo 19 es la llave para entender el libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto son las cosas que Juan vio en el capítulo 1. Las cosas que son aquellas cosas que están enlistadas en los capítulos 2 y el capítulo 3. Y las cosas que han de ser después son aquellas cosas que encontramos en los capítulos 14 a el capítulo 22, que son acontecimientos que vienen después del rapto. Yo creo, amado hermano, que estos mensajes que estaremos estudiando en las semanas que vienen son cosas que muy bien aplicaron a la iglesia local de aquel entonces, y son cosas también, mensajes que se aplican a la iglesia actual, a nuestra era, a nuestra iglesia. Y también estos mensajes tienen un significado profético, en el sentido que nos hacen pensar en cosas del futuro, empezando con el rapto y todas las cosas que este precioso libro tiene como promesas para todos los redimidos. Notemos, amados hermanos, que los problemas que se encuentran en este libro en cuestión de las iglesias son los mismos problemas que vamos a encontrar en la iglesia en el día de hoy. La primera iglesia mencionada aquí en los 7 mensajes a las iglesias es la iglesia que se encuentra en Éfeso. Y esta era la más prominente de todas las iglesias. Es más, pudiéramos decir que las otras iglesias, las 6 otras iglesias mencionadas aquí, todas salieron o vinieron de la primera, de la iglesia en Éfeso. Y pudiéramos decir también que la iglesia en Éfeso es la iglesia madre de las demás.
Ahora, 4 décadas habían pasado desde que Pablo y aquellos que pues formaron la primera iglesia en Éfeso habían vivido. Entonces, son 40 años, 4 décadas entre el tiempo que la iglesia empezó y la carta que estamos leyendo y estudiando hoy. Pablo ya no está, ni tampoco aquellos que se habían convertido, ellos ya pasaron, entonces podemos decir que ellos ya no están aquí. Y Juan se está dirigiendo a una iglesia nueva, con gente nueva, y tiene un mensaje muy especial para ellos. Ahora, muy importante, en cada carta que leemos a las 7 iglesias, vemos a nuestro Señor Jesucristo describido en manera diferente en cada una de ellas. En esta ocasión lo vemos entre las iglesias, en medio de las iglesias, con 7 estrellas en su mano. Y otra cosa que quiero darles como regalo, la palabra Éfeso, el nombre Éfeso, significa deseable. Era una iglesia deseable. Inició como una iglesia deseable a los ojos del Señor. Y otra cosa que quiero mencionar aquí es que estrellas en la palabra de Dios significan ángeles o mensajeros. También tienen como significado a pastores. Y bueno, pues sabemos que los pastores son hasta cierto punto mensajeros en la mano de Dios. Y Dios usa a pastores en una manera muy especial para traer el mensaje de la palabra de Dios al pueblo. Ahora, en cada una de estas cartas, estos mensajes, a las iglesias, el Señor dice, conozco tus obras. Y saben, amados hermanos, que Dios de verdad, a la verdad, conoce todas nuestras obras. Él sabe absolutamente todo lo que está sucediendo en la iglesia y sabe absolutamente todo lo que está sucediendo en nuestra vida. Cuando el Señor vio a la iglesia, noten que vio cosas que le agradó a Dios. Hay cosas que agradan a Dios. Una de las cosas que le agradó a Dios en este instante, en este caso, era el trabajo que la iglesia estaba haciendo. La palabra griega por labor significa trabajar arduamente, sin cansancio. Esta gente estaba trabajando arduamente por el Señor. Yo creo que ahí podemos ver el trabajo del Espíritu Santo trabajando en 100% en la iglesia, haciendo todo lo que la iglesia debe de estar haciendo. Otra cosa que vemos aquí en este estudio es que Dios, el Señor, les aprueba por su paciencia, y tenían una paciencia que no les estaba fallando. Estaban firmes en las cosas del Señor, a pesar de que estaban sufriendo persecución. Aunque estaban sufriendo toda clase de, tal vez, desánimo, tal vez persecución, muchas cosas que estaban ataques a sus personas, estos estaban actuando pacientemente. Saben que nosotros ahora estamos en medio de una pandemia, y yo sé que hay muchos líderes, muchos pastores, muchos ministros que ahora mismo se sienten desanimados, se sienten frustrados. Quiero decirles que yo me siento en ese grupo de pastores que nos sentimos desanimados, frustrados. Y saben, amados hermanos, que lo que podemos aprender de estos pasajes es que no debemos de flaquear en cuestión de nuestra fe. Debemos de practicar la paciencia y el saber, el conocimiento que el Señor está con nosotros. Él nos va a sacar avante, nos va a llevar por el valle que estamos pasando, y vamos a salir de ese valle. Otra cosa que vemos en estos pasajes es que el Señor les felicita
por su postura contra el mal o contra el pecado. Estos no podían ver o soportar a aquellos que pues estaban practicando lo vil. Noten, amados hermanos, que esta iglesia en Éfeso era una iglesia que se mantenía en un estado de alerta en cuestión de su mente y en cuestión de morales o corrupción moral. Estos no podían tolerar esto. Pudiéramos decir que no están tan preocupados en la cantidad de los feligreses como en la cualidad de los feligreses. Hoy en día parece ser que estamos más concentrados en la cantidad de feligreses que en la cualidad. Y yo creo que podemos aprender algo de estos pasajes y este ejemplo. Otra cosa que encontramos aquí es que les felicita por su discernimiento espiritual. Y lo he dicho muchas veces, yo creo que si algo falta en la iglesia de hoy es discernimiento espiritual. Yo le oro a Dios, Señor, Señor, dame discernimiento espiritual. Ayúdame a ver las cosas, Señor, con esos ojos espirituales. Dame ese discernimiento. La iglesia en Éfeso era totalmente dada a la verdad, leal a la verdad y leal a la verdad del Señor. Hay un pasaje que quiero compartir que se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esta es una verdad. Nosotros debemos de pedirle a Dios por ese discernimiento para poder ver quiénes están diciendo la verdad y quiénes están actuando con la mentira. Otra cosa, les felicita por su postura contra los nicolaitas. Los nicolaitas. Veamos el versículo 6 de nuevo, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Saben, amados, que Jesús odia el pecado, pero ama al pecador. Y aquí vemos que odia las obras de los nicolaitas. La palabra nicolaita viene de dos palabras en el griego. Nikao significa conquistar y laos significa el pueblo, conquistar al pueblo, en otras palabras. Amados, yo creo que aquí, amado hermano, encontramos algo muy tremendo, que esto se refiere al sistema que se encuentra por ahí, un sistema que divide a la iglesia, que divide el clero y los laicos. Divide el clero y los laicos. Ahora, amados, la palabra de Dios es bastante claro que solamente tenemos un sumo sacerdote y es Cristo Jesús. En primera Timoteo capítulo 2, el versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Saben que nosotros, cuando entramos en confesión, cuando confesamos nuestros pecados, hay que confesar nuestros pecados a ese sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo, y solo a Él, porque solamente Él tiene el poder de limpiarnos de toda maldad, de todos nuestros pecados. No debemos de confesar nuestros pecados a ningún cura, a ningún pastor, a ningún hombre, porque otra vez solamente al Señor. Yo creo que todo lo que creemos debe de tener base, y la base en este caso es la palabra de Dios, no un sistema religioso o lo que diga el Papa de Roma por ahí, o cualquier otra cosa. Vamos a basar nuestra fe, lo que creemos, ¿en qué? En la palabra de Dios. Ahora, encontramos aquí una amonestación en el versículo 4. El Señor primeramente les felicita por estas cosas, y ahora vamos a ver algo, una amonestación que yo creo que debemos prestar atención aquí, porque muy fácilmente podemos caer
también nosotros en esto si no nos cuidamos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Habían mantenido muchas cosas positivas, un espíritu de sacrificio, firmeza, separación del mundo, y tenían un don especial de discernimiento espiritual, pero se encontraron culpables de lo que muchos en el hoy en día están luchando. Habían perdido su primer amor. El Señor dice que en los últimos días el amor de muchos va a enfriar. Yo creo, amados hermanos, que esta pandemia es una obra de Satanás para ocasionar esto precisamente, enfriar el amor de muchos al Señor. Yo creo, amado hermano, que debemos estar muy alertas de esa posibilidad. Estos, aunque tenían el horno allí en medio de ellos, la llama en el horno se estaba apagando. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado y esforzarnos no permitir que la llama que está dentro de nuestro corazón se extingue. Estos habían dejado su primer amor. Lo mismo puede suceder en matrimonio, ¿saben? Entre esposo y esposa podemos sernos fiel el uno al otro y podemos estar hasta aún viviendo juntos, pero muy fácilmente uno puede perder su primer amor. Yo creo que hay que hacer todo lo posible para que la llama no se apague. Ahora, lo mismo podemos ver aquí entre la feligresía. Uno puede ser miembro en la iglesia, puede ser regular, o sea, puede ser muy fiel en su asistencia, puede ser un buen diezmador, una persona que es activa, pero a la vez perder su primer amor. Yo creo que como Marta, podemos estar tan ocupados en hacer para el Señor que totalmente no perdemos el convertirnos como el Señor. Mucha gente está en el hoy en día tan activo, trabajando en la obra del Señor, que se le olvida el Señor de la obra. Entonces, por esta razón, amado hermano, tenemos que mantener nuestra relación con el Señor, y esto solamente lo podemos hacer a través de la lectura de la palabra de Dios y a través de la oración. Saben que Dios quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Y cuando dejamos eso, no estamos pasando tiempo con Él, muy fácilmente podemos caer en la misma peligro y problema de la iglesia en Éfeso. Esto fue lo que sucedió con la iglesia de Éfeso. Ahora, amado hermano, ¿cómo es que podemos saber si hemos perdido o estamos perdiendo a nuestro primer amor? Permítame sugerirle estas cosas. Cuando uno empieza a deleitarse en cosas o en otros que no es el Señor, amado hermano, hay una posibilidad que ya estamos en el proceso de perder nuestro primer amor. Muy fácilmente podemos, hermanos, descuidar nuestra relación con el Señor y dejarlo totalmente fuera de nuestra vida. El Señor nos hace recordar del mandamiento muy especial. En Marcos capítulo 12, por ejemplo, el versículo 30 dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, muy fácilmente podemos dejar nuestro primer amor si no tenemos cuidado. También podemos dejar nuestro primer amor si descuidamos ese compañerismo especial que tiene que ver con nuestra alma. Noten otra vez el versículo 30 del capítulo 2 San Marcos. Lo estoy dejando en la pantalla para que ustedes noten que hay que amar al Señor. Esa relación debe de venir del alma. Y cuando ya no estamos sintiendo al Señor en el alma,
pueda que esta sea una indicación que pues hemos dejado nuestro primer amor. Cuando una persona no está dándose y dando a la labor, al trabajo del Señor y a las necesidades de otros, también uno muy fácilmente pueda que dejó su primer amor o está en el proceso de dejar su primer amor. En 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 17 dice, pero el que tiene pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Quiero preguntar, ¿y tú? ¿Has dejado tu primer amor? Y si ese es el caso, ¿cómo es que puedes hacer devolver ese amor que ya no sientes? Bueno, pues gracias a Dios que la palabra de Dios tiene la respuesta para esto. El versículo 5 dice que pues la primera cosa que tenemos que hacer es recordar. El primer paso es recordar tu necesidad. Hay que recordar y continuar a recordar de dónde hemos caído, dónde fue nuestra caída. Yo creo que cuando uno empieza a olvidar todo lo bueno, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, muy fácilmente uno puede caerse para atrás, uno puede deslizarse, puede descuidar su vida espiritual. El Señor nos dice, recuerda, la memoria, amados hermanos, es algo muy preciosa y a la vez puede servir para detenernos en cuestión de nuestro progreso. Otra vez, la memoria puede ser positiva y negativa. El ejemplo que tenemos de lo negativo es la esposa de Lot en Génesis, el libro de Génesis. Ella miró hacia atrás y esto ocasionó que su destrucción. Pablo no se dejó ser detenido en cuestión de su progreso y pudo muy fácilmente ser destruido, pero se determinó a dejar las cosas de atrás en el pasado y proceder hacia adelante, y esto le ayudó tremendamente. La memoria también, amados hermanos, puede ser una bendición para nosotros cuando empezamos a enfocar en las victorias, en el gozo, la paz del Señor, las bendiciones, todos estos preciosos recuerdos que Dios nos ha concedido. Esto nos ayuda. Hay que aprender, amados hermanos, a contar nuestras bendiciones. Aprende a contar tus bendiciones y ser agradecidos por el Señor. Entonces, el primer paso, ¿qué es? Recordar. Segundo paso es arrepentirnos. La pregunta es, ¿y nosotros los cristianos nos tenemos que arrepentir? Oh, absolutamente que sí. Nos tenemos que arrepentir, tenemos que confesar nuestros pecados y tiene que haber un cambio de corazón, un cambio de mente que resulta en un cambio de carácter y de comportamiento, Cuando hacemos esto, amados hermanos, estamos en el camino para atrás para hacer devolver ese amor si lo has perdido. En tercer lugar, hay que repetir las cosas que hicimos. ¿Recuerdan cuando inicialmente te convertiste y todo ese fuego que había dentro de ti, ese gozo y ese ánimo que sentías para servir al Señor? Hay que repetir esas cosas, hay que seguir repitiendo. Teníamos un deseo de estar en la casa de Dios. Ahora, si no sientes ese deseo, amado hermano, pregúntate, ¿has perdido tu primer amor? Permita a Dios que no. Permita a Dios que no. Porque miren, amados hermanos, que la iglesia en Éfeso perdió su primer amor y el resultado de eso fue que la lámpara fue removida de entre el candelero y pues fue colocada en otra área, en otra región. Saben que
hoy en día, si usted va a esa región donde estaba la iglesia en Éfeso, va a encontrar allí un lote vacío. Y toda esa región ha sido reemplazada ¿con qué? Con la nación de Islam. Y ya pues solamente se encuentran ahí ruinas. ¿Por qué? Porque se descuidó la iglesia, porque perdió su primer amor. Éfeso no es más que una memoria en el hoy en día. Amados hermanos, yo creo que debemos de tomar este devocional, este mensaje bastante serio. Terminamos con el versículo 7. El versículo 7 es una afirmación y el Señor dice que pues el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere. Vamos a hablar un poquito de vencer. ¿Quiénes son los vencedores? Los vencedores son aquellos, amados hermanos, que han confiado en nuestro Señor Jesucristo. Y los que vencen comerán del árbol de la vida en ese cuerpo glorificado, el cual el Señor nos va a dar. Nuevamente, amados, quiero preguntarles, ¿has perdido tu primer amor? Yo creo que, amado hermano, si lo has perdido en medio de esta pandemia, yo creo que lo puedes hacer regresar. ¿Cómo? Recordando, arrepintiéndote y repitiendo las cosas que ya has aprendido, lo que ya conoces, en cuestión de la palabra de Dios. Padre Santo, gracias te damos por este devocional, por este tiempo que nos has concedido. Nuevamente te pido por mis alumnos, ayúdanos, ilumínales, Señor, hazles saber que Cristo viene pronto. No es el tiempo para convertirnos a fríos ni tibios, Señor. Queremos estar ardientes, Señor, en amor hacia ti. Te pido, Señor, que sigas protegiendo a cada uno de ellos por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Como siempre es un placer. Me oigo como un disco rayado. Estoy ansioso para regresar a la escuela dominical, dar mis clases. Si me dijeran que pues vamos a empezar nuestra escuela dominical este lunes, ahí estuviera ahí el lunes. Yo sé que es el domingo, pero estoy tan ansioso para empezar nuestros estudios. Sigan orando, yo estoy orando por ustedes y sigan mirando hacia arriba porque el Señor viene pronto. Amén.